no acudir a votar. No salir a votar este domingo en esa elección fraudulenta. Claro, cuando se elegían a los ministros de la Suprema Corte, que en este momento de justa no tiene nada. Aquí al interior del Pleno, en el Senado de la República, no tenían empacho en participar, ahí sí les gustaba votar. Es un fraude, es una tranza, es una estafa para que Morena tome el control total y absoluto del Poder Judicial. El 72% de la población mexicana dijo que es necesaria esta elección judicial. ¿Qué quieren los mexicanos para impartir justicia? ¿Alguien que sepa bailar en TikTok? ¿Alguien que sepa hacer chicharrones? ¿O alguien que esté preparado para impartir justicia? Que es Andrés Manuel López Obrador. No sabemos si va a salir de su agujero para votar, no sabemos qué va a hacer. Es más, yo creo que él sigue siendo figura central en toda esta elección. El responsable de origen, por supuesto que es el expresidente López Obrador, porque él presentó esta iniciativa. Pero son sus cómplices todas y todos los legisladores de Morena y la propia presidenta de la República. Que la visión de la oposición, que la visión del PAN, que la visión del senador Ricardo Anaya es, en primer lugar, profundamente antidemocrática, en segundo lugar, profundamente anticonstitucional y en tercer lugar, profundamente hipócrita. Morena hizo un diseño para que no haya manera de ganarles jamás. Hay electorado que votó por el PAN que está dispuesta a participar el próximo 1 de junio porque saben que los jueces en nuestro país no se han dedicado a impartir justicia. No estaba convocada esta conferencia de prensa de inicio, pero desde nuestras oficinas por el circuito cerrado percibimos y escuchamos la conferencia del Partido Acción Nacional, del Grupo Parlamentario del PAN y las palabras que el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, el senador Ricardo Anaya, esas palabras que compartió aquí hace unos minutos y desde luego teníamos que contestar y fijar la postura del movimiento de la Cuarta Transformación, fijar la postura del Grupo Parlamentario Morena con respecto a la elección próxima a desarrollarse este domingo 1 de junio, para que el pueblo de México pueda elegir por primera vez en su historia a quienes impartirán justicia en México, en las 32 entidades federativas, en los distritos judiciales, en los circuitos judiciales, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal de Disciplina Judicial y en las salas electorales, tanto regionales como en la sala superior. Queremos compartirles que nos parece que la visión de la oposición, que la visión del PAN, que la visión del senador Ricardo Anaya es, en primer lugar, profundamente antidemocrática, en segundo lugar, profundamente anticonstitucional y en tercer lugar, profundamente hipócrita. Decimos antidemocrática porque esta es una reforma que apoya de manera contundente y mayoritaria el pueblo de México. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, el día de ayer en su conferencia mañanera compartía los resultados de la más reciente encuesta de la casa encuestadora Encol, que preguntaba precisamente si consideraba el pueblo de México que la reforma al Poder Judicial y ahora elección judicial era necesaria o no. El 72% de la población mexicana, escuchen bien, el 72% de la población mexicana dijo que es necesaria esta elección judicial, contra un pequeño 23%. Está claro que Acción Nacional va en contra de la opinión popular, va en contra de la opinión mayoritaria. Inclusive podemos darnos cuenta que aquí gente que considera que es necesaria esta elección votó por el PAN. O sea, hay simpatizantes, hay militantes, hay electorado que votó por el PAN que está dispuesta a participar el próximo 1 de junio porque saben que
los jueces en nuestro país no se han dedicado a impartir justicia, que se han dedicado a venderla como si fuera una mercancía al mejor postor, y por eso las calles están llenas de delincuentes, porque traen para pagar un amparo, porque traen para pagar la corrupción, y por eso las cárceles llenas de inocentes sin una sentencia tras 11, 12, 15, 20 años de una reclusión, de una privación de su libertad, ¿no? Entonces, por eso decimos que es antidemocrática su posición, pero también es anticonstitucional. La reforma al Poder Judicial fue aprobada por la mayoría calificada en el Senado de la República, por la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y por la mayoría de los congresos locales, lo que la hace ley. Y ellos, como servidores, funcionarios y representantes, deben fomentar el respeto a la ley. Y dentro del fomentar el respeto a la ley también es fomentar la participación ciudadana y no inhibirla. ¿Y por qué decimos que es hipócrita en tercer lugar? Porque claro, cuando se elegían a los ministros de la Suprema Corte, que en este momento de justa no tiene nada, aquí al interior del Pleno, en el Senado de la República, no tenían empacho en participar, ahí sí les gustaba votar. Cuando se dividían los magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales del poder, del poder electoral, digamos, ahí sí les gustaba participar, ahí sí ellos votaban. Lo que les molesta es que el voto de un ciudadano común, que el voto de un ciudadano en otra entidad federativa, que el voto de un ciudadano que no es senador de la República pese lo mismo que el del voto del senador Ricardo Anaya. Eso es lo que les molesta de verdad. Para cederle la palabra a mis compañeras y compañeros, permítanme cerrar diciendo que en el Grupo Parlamentario de Morena, en el Senado de la República, hacemos un llamado contundente a la ciudadanía a participar de manera libre, de manera secreta, el próximo 1 de junio, para democratizar al único poder que no ha tenido una transformación en nuestro país. Incentivemos la participación política de todas las y los ciudadanos y no criminalicemos esa participación, no frenemos esa participación, porque es un mecanismo novedoso, democrático, y eso solamente revela los talantes autoritarios de la derecha. Es profundamente contradictoria la postura del Grupo Parlamentario del PAN con respecto a la postura que han hecho pública sus gobernadoras y gobernadores. En el estado de Chihuahua hay elección judicial local. La gobernadora del estado de Chihuahua, emanada de sus filas, María Eugenia Campos, convocó a participar el próximo 1 de junio. La bancada de Acción Nacional, que tiene una integración mayoritaria en el Congreso local en el estado de Chihuahua, aprobó la reforma judicial en nuestra gran entidad y está llamando a participar. Yo quiero saber si la Comisión Permanente de Acción Nacional, que el día de ayer sesionó para invitar a no participar, va a correrlos a esa militancia, si va a promover su destitución como militantes de Acción Nacional, porque es profundamente contradictoria la postura que vienen a manifestarles. Para llamar a la gente a votar, ¿cómo va ese llamado? Porque bueno, hay una campaña en algunos medios, sobre todo en uno masivo de televisión, que está llamando a la gente a no votar. En ese sentido, le preguntaría eso, ¿ustedes siguen con su campaña intensa? Y lo otro, ¿no le pedirían al INE que sancione a ese medio de comunicación que abiertamente está llamando a no votar diariamente? Pues mira, todos los senadores que nos encontramos el día de hoy en esta conferencia, hacemos territorio todos los fines de semana, viernes, sábado, domingo, lunes. Cuando no tenemos sesión de comisión permanente o sesión ordinaria, estamos casa por casa, puerta por puerta, en contacto con la ciudadanía, y precisamente ahora el tema de contacto con la ciudadanía era el convocar de forma abierta, plena, masiva a participar el próximo 1 de junio. La gente está muy interesada, está esperanzada, porque pues la mayoría del pueblo de México ha tenido un asunto que ha pasado por
alguna institución judicial, por algún juzgado, por algún juez, por algún magistrado que no ha sido resuelto de manera favorable, que tiene archivado muchos años, o que en lugar de decidir a favor del trabajador se elige a favor de la gran empresa transnacional, en lugar de decidir a favor de la madre soltera se elige a favor del deudor alimentario, en lugar de decidir a favor del despojado se elige a favor del gran terrateniente que despojó de predios ejidales a determinado pueblo, en determinada localidad, determinado municipio. En fin, la gente está esperanzada de tener la oportunidad de transformar eso de raíz, y eso pues no hay que frenarlo, hay que incentivarlo, hay que fortalecerlo, y nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Tenemos hasta el día de mañana, antes de que nos agarre la veda, para seguir fomentando esta participación, seguir invitando al pueblo de México para que participe de forma masiva, y solicitarles a ustedes como medios de comunicación que nos ayuden, porque esta es una coparticipación. Nosotros como servidores, funcionarios y representantes, pero también los medios de comunicación, me parece que tienen una responsabilidad de corte ética y moral de fomentar estos ejercicios democráticos, de fortalecerlos y de buscar que que es un ejercicio inédito, que es la primera ocasión en la que se hace en nuestro país, pues salga avante y sea pues un éxito, que sea una fiesta democrática. Entonces lo haremos, seguiremos convocando a la participación hasta el día de mañana a las 11:59 de la noche, para poder respetar los tiempos de veda electoral, la jornada del silencio, la jornada de reflexión, y que la gente organice su voto. Ellos que han estado viendo las campañas de quienes aspiran a ser juzgadores, tanto en los juzgados, magistraturas, en la corte o en los tribunales electoral o de disciplina judicial, pues que ellos se ordenen. Es una votación pues que tiene otro tipo de logística, de reflexión, y entonces que ordenen. Insistir en el llamado que hacía nuestra compañera Imelda Castro, pueden hacer sus anotaciones y con su organización personal en el derecho de la intimidad, en la reflexión, en el silencio, que practiquen su voto y que lleguen a ejercerlo el próximo domingo, que estaremos seguras será pues una fiesta democrática, como lo revelan las más recientes encuestas. Cerrando, la posición de Acción Nacional nuevamente es profundamente hipócrita, profundamente anticonstitucional y profundamente antidemocrática. A quienes me están preguntando a través de todas mis redes si salen o no salen a votar ahora para la elección judicial, se los digo con toda claridad: háganse sentir, grítenle a Morena que no nos hacen tontos. La forma de gritar es no acudir a votar. Hay que dejarlos solos. Está muy asustada la presidenta Sheinbaum. Por eso esta semana la presidenta Sheinbaum hizo dos cosas. Una fue publicar encuestas de popularidad para tratar de convencer de que a ella, de que los mexicanos le aprueban todo. Pero lo hizo porque está muy asustada, porque mucha gente no va a ir a votar. Y lo otro que hizo la presidenta Sheinbaum fue empezar la operación Acarreo para que no se note el desdén de los mexicanos, para que no se note que los mexicanos rechazan que los jueces sean electos por una votación como si fueran políticos. Ya basta de que para Morena lo único que importa es lo popular. Recuerden que algo no por ser popular es bueno. Recuerden que la comida chatarra es muy popular y es muy mala. De la misma forma estamos viendo que con esa elección se va a destruir lo último que quedaba de la República, y los mexicanos de bien no deben salir a perder su tiempo. Al contrario, deben desaparecer de esas urnas, porque eso es lo que realmente se va a notar y lo que realmente le va a pegar a Morena. Que no tengan la capacidad de convocatoria. Déjenlos a los de Morena que hagan lo que hicieron con las pasadas elecciones. Con llenos de trampa se han robado todo. Recuerden, algún día van a caer, esperemos que pronto. Y nosotros, los buenos ciudadanos, no debemos ser partícipes de que terminen de romper a la República Mexicana.
la posición del PAN sobre la votación fraudulenta que se va a llevar a cabo este domingo. El día de ayer sesionó el órgano máximo de dirección operativa del Partido Acción Nacional, la Comisión Permanente Nacional, y se tomó un acuerdo por unanimidad que tiene básicamente tres componentes. Primero, para nosotros lo que va a ocurrir este domingo no es una elección. Lo que va a ocurrir este domingo es un fraude, es una tranza, es una estafa para que Morena tome el control total y absoluto del Poder Judicial. No es una elección democrática, es un fraude vulgar para que Morena tome el control del Poder Judicial. Segundo, la Comisión Permanente Nacional ha hecho un llamado a todas y a todos los que ocupamos cargos de dirigencia en el Partido Acción Nacional para no ser parte de este fraude vulgar y por tanto no salir a votar este domingo en esa elección fraudulenta. Y tercero, por supuesto, expresar nuestro respeto a las ciudadanas y a los ciudadanos quienes de manera libre decidirán si participan o no participan. Mi posición personal, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia voy a ser parte de este atraco, no acudiré a ese vulgar fraude y por lo tanto no saldré a votar este domingo. Es gravísimo lo que va a ocurrir este domingo. Termina la República como la conocíamos y Morena tendrá el control total del Poder Judicial, compartido con el narco, porque habrá algunos jueces, ustedes lo saben, entre ellos el abogado del Z40, es decir, gente que trabaja para los narcos, que son candidatas y candidatos a jueces y a magistrados. No participaremos, por lo tanto, este domingo en ese vulgar fraude en la mal llamada elección judicial. Pues yo les preguntaría sobre la elección judicial. Hoy el Financiero publica una encuesta en la que refiere que 70% de los candidatos a la elección judicial dicen que su principal problema en las campañas fue la apatía de la gente. ¿A qué se puede atribuir esta apatía? A lo que ya ha venido diciendo la oposición de que son candidatos preseleccionados, a lo complejo de las boletas. ¿Cuál sería su opinión? Y por otro lado, la presidenta del INE habla de una participación del 20%. ¿Se está viendo demasiado optimista? La razón de la apatía es una y se llama fraude. Cuando la gente sabe que la elección está amañada, que un comité de 5 personas designado por Morena ya escogió a los que aparecen en la lista, cuando la gente sabe que es una trampa y es un fraude, pues la gente no tiene ganas de participar y por eso hace todo el sentido que en la encuesta que hoy publica el Financiero, lo que se revele es que la gente tiene apatía, dicho en palabras coloquiales, la gente no tiene interés, la gente no tiene ganas de ser parte de un fraude. Tan es cierto que la gente ni siquiera conoce a los candidatos. Yo les pregunto, ¿quién de aquí ahorita me puede decir 3 candidatos a juez de distrito, a magistrado de circuito, quiénes van a integrar el Tribunal de Disciplina? Nadie conoce el nombre de un solo candidato. Por eso les están dando unos papelitos con números para que ni siquiera sepan por quién votaron. Van a buscar el numerito que les dieron y van a ir a escoger ese numerito. Es una fraude, es un absoluto engaño, es una burla lo que va a pasar este domingo. ¿Cuál era la otra? La presidenta del INE estima una participación del 20%, ¿sí cree que es demasiado optimista? Incluso, por ejemplo, la senadora Carolina Villano nos decía que seguramente es porque ya tiene un reporte del acarreo que va a haber de parte del oficialismo, si coincide con esa visión. Mire, nosotros prevemos algo mucho más grave que el acarreo. Lo que nosotros prevemos es que como hay apatía, como a la gente no le interesa, los maestros del fraude en muchas casillas van a llenar las boletas como se hacía hace 20, 30 años en nuestro país. Van a ver que por casualidad, es que nos vamos a esperar, les garantizo que va a haber una que otra casilla en donde va a haber votado el 70-80% de la gente. Y no es que vaya a salir el 70-80%, es que a nadie le interesa estar ahí
y van a llenar las boletas como se les pegue la gana. Por eso es que nosotros hemos decidido no participar, porque eso va a ser un absoluto cochinero. ¿Cuál va a ser el nivel de participación? Pues todo depende del nivel de trampa y de fraude. Depende de qué tantas boletas decidan ellos cruzar una vez que la gente ya no esté en la fila, antes de cerrar, como se hacía hace 20, 30 años. Hay imágenes de esto. Van a sacar la crayolita y se van a poner a cruzar boletas, las van a doblar y las van a meter a las urnas. Eso es lo que esperamos, un completo cochinero este domingo. Mayolo López. Sobre esto mismo va a complementar Lili Telles y después regreso a Mayolo. Gracias, coordinador. En parte esa apatía creo que se debe a que los mexicanos vieron el ridículo que hicieron tantos candidatos en el Poder Judicial. ¿Qué quieren los mexicanos para impartir justicia? ¿Alguien que sepa bailar en TikTok? ¿Alguien que sepa hacer chicharrones? ¿O alguien que esté preparado para impartir justicia? Los mexicanos no son tontos y esta vez la presidenta se pasó de lanza viéndole la cara a los mexicanos. Hay que señalar en particular una mentira que la presidenta ha dicho y una y otra vez. La presidenta le dice a los mexicanos que los mexicanos van a elegir. Pero es falso, es ella quien eligió. Es ella quien ya eligió quién va a estar ahí, porque en las boletas, porque la presidenta tiene una ambición patológica, enfermiza. A ella solo le correspondía nombrar a algunos ministros de la Corte. Pero ella no se conformó con eso, con lo que le correspondía legalmente. Ella quiso ponerlos a todos en el Poder Judicial, a todos en todo el país. Y eso es una mentira brutal de Sheinbaum directamente a la cara de los mexicanos. A usted, presidente Sheinbaum, le correspondían unos ministros, no todo el Poder Judicial. ¿Por qué lo quería devorar a todo el Poder Judicial? Para controlarlo, para darles órdenes. Entonces, como bien decía el coordinador Ricardo Anaya, los que vayan a participar, finalmente el porcentaje va a ser fraudulento también, artificial, porque Morena ya dio la instrucción a gobernadores, a alcaldes, y la instrucción viene de Palacio Nacional, directamente de ella, de que hagan acarreo, de que compren voto y de que saquen todas las prácticas de tranzas, de trampas que hacen en cada elección. Mayolo López, de Grupo Reforma. Sí. Gracias, Ricardo. ¿Qué opinión tienes del hecho de que la 4T se esté apoyando en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para llevar votantes a las urnas? Es parte del fraude. Es decir, una elección democrática, por definición, es libre, secreta y por lo tanto no corporativa. Entonces, acudir a una organización corporativa para pedirle a una organización que en masa vote por ciertas candidatas y candidatos es absolutamente antidemocrático y por lo tanto fraudulento. Miren, yo las invito y los invito a que el día de la elección entrevisten a la gente que esté formada y les pidan, no que les digan por quién van a votar, porque el voto es secreto, que les den el nombre de 3 candidatos a jueces de distrito. Nadie conoce a un solo candidato. Lo que van a recibir son unas listas en donde desde el gobierno les ordenan por quién tienen que votar. Después del resultado de esta elección, el INE quedaría dañado, el INE quedaría fracturado, o ya no tendría credibilidad para organizar elecciones, porque ha hecho maroma y teatro para poder sacar esta elección. Entonces no sé si el INE en el 27 va a tener la capacidad de llevar a cabo esa elección o si se pone en riesgo. Y finalmente, si se lleva a cabo el 20% de votación, si lo consideran un éxito o un fracaso. Gracias. 2 cosas. Primero, insistir en algo que ya dijimos. No se vayan con la finta.
el dato del porcentaje de participación, cuando el lunes nos digan qué porcentaje de gente votó, ese número también va a ser una mentira, hombre, porque no va a haber representantes en todas las casillas, porque ellos van a manipular en los lugares que controlan el número de gente que supuestamente votó. ¿No se acuerdan cómo era en México antes? Ahí están las imágenes, los videos de cómo cuenta la gente que se quedaba toda la noche cruzando las boletas y llenando las urnas. Entonces, ni siquiera el dato del porcentaje de participación será confiable. Segundo, ¿cuál era la otra, Félix? Sobre el INE. Miren, no solo el INE, la democracia va a quedar profundamente lastimada, porque el Poder Judicial resuelve en última instancia los temas en materia electoral. Tanto las salas regionales, pero sobre todo la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y también está en juego, ahora y sobre todo en el 27, la elección de magistradas y magistrados de la Sala Superior. O sea, Morena hizo un diseño para que no haya manera de ganarles jamás en última instancia. Porque hay 3 órganos que son los fundamentales. El Tribunal de Disciplina, con ese pueden destituir a cualquier juez que se les salga del huacal. A partir del domingo lo van a controlar. Segundo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Van a tener el control total de la Corte. Cualquier asunto en el país que para ellos sea fundamental, lo podrá traer la Corte. Y tercero, aunque eso va a tomar un poquito más de tiempo, también se van a quedar con el control total de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ya no importa lo que en su momento resuelve el INE. En última instancia es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Estos 3 órganos, Sala Superior, Suprema Corte, Tribunal de Disciplina, los van a controlar de manera total y absoluta. Entonces, por supuesto que va a quedar absolutamente dañada la democracia mexicana. ¿Ya acabamos? Tenemos todavía 2 preguntas más. Dale. La penúltima pregunta es del columnista Francisco Garfias. Ya vamos a contestar más cortito. Bueno, yo quisiera preguntarte, hay un personaje central, clave en toda esta, que ustedes llaman farsa, que es Andrés Manuel López Obrador. No sabemos si va a salir de su agujero para votar, no sabemos qué va a hacer. Es más, yo creo que él sigue siendo figura central en toda esta elección. El responsable de origen, por supuesto que es el expresidente López Obrador, porque él presentó esta iniciativa. Pero son sus cómplices todas y todos los legisladores de Morena y la propia presidenta de la República, porque ese asunto se pudo haber detenido. Pero ellos decidieron seguir adelante con esta absoluta locura de la reforma judicial. Entonces, aunque él sea el responsable de origen, la presidenta y todas y todos los legisladores son sus cómplices en esta absoluta destrucción democrática. Hola, buen día a las diputadas, senadoras y senadores y diputados. Preguntarles en este tema, coincidiendo con algunas preguntas de que la presidenta del INE dice que ella no ve fraude, no avisora ningún fraude, pero sí la manipulación que están haciendo pues algunos partidos políticos. Y me gustaría saber si esta elección, contra a quién puede ser impugnado los resultados, sobre todo cuando hemos visto que los órganos electorales del bienestar pues han cambiado mucho y de repente cambian una decisión por otra y lo que está prohibido lo avalan. ¿Qué hay que hacer aquí y a quién habría que recurrir en caso de que pues, los resultados no fueran creíbles ni tampoco tuvieran tanta legalidad? Gracias. Gracias, Margarita. Insistir en que solo un ciego no reconoce que el fraude ya sucedió. O sea, ya se les olvidó cómo en este salón de pleno, a punta de órdenes de aprehensión, sacaron esa reforma constitucional. Ahí nació el fraude. Ya se nos olvidó cómo en una tómbola fraudulenta eligieron a 5 personas de Morena para filtrar las listas y decidir quién salía en la boleta y quién no. Entonces, lo que va a ocurrir el domingo es la consumación de un fraude que inició desde la reforma constitucional.
pues si les parece, le dejaríamos hasta ahí. Va a cerrar Lili. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ella en sí misma es un fraude. Ella sigue órdenes de Alfonso Durazo. Y aprovechando que la están mencionando, hay que recordar que Guadalupe Tadei todavía no ha explicado el conflicto que tiene rentándole al gobernador de Sonora un edificio. Entonces, aquí, como bien decían, los fraudes ya se cometieron, porque para empezar, Morena no tiene ni siquiera la mayoría legítima. La mayoría se la robaron para poder continuar desmembrando a la República.